al sitio. Todos esos montículos los arrasaron para hacer el terraplén del puente que libra la vía. Y luego, por si fuera poco, ahí con eso ya llevamos como el 50% del sitio. Por si fuera poco, llegó la sufrera y se llevó lo poco que quedaba. Bueno, no solamente eso, sino ustedes conocen la figurita esta que representa la sufrera panamericana, que es una carita sonriente que está en todos lados. Bueno, salió de ahí. Entonces, ya sabían que era un sitio arqueológico. De todo eso, que era un sitio arqueológico muy grande, impresionante, ¿qué quedó? Solamente dos montículos grandes, ese que está justamente donde está la colonia Emiliano Zapata, y el otro que está junto a la vía, que tiene un mango muy grande en la cima. Por eso intervenimos nosotros, porque los trabajos de la planta estaban aledaños al sitio arqueológico, no dentro del sitio, sino aledaños. Y había muy poco material en superficie. Cuando llegué estaba esta loma, más o menos habían retirado la capa vegetal, no habían profundizado. Así la siguiente. Y bueno, llegamos y empezamos a trazar nuestros pozos. Quiero aclararles que quienes han estado de verdad al frente de las excavaciones son aquí las arqueólogas Marisol y Abigail. La verdad que ellas son las que han estado al frente de las excavaciones, peleándose con la empresa, regañando a los peones, dirigiendo todo. La verdad, mis respetos para ella, mi reconocimiento, porque esto que hemos encontrado, en realidad, el trabajo ha sido básicamente de ellas. Entonces, seguimos. Siguiendo. Entonces, miren, para que entiendan, lo que nosotros tenemos que hacer para recuperar la información es excavar cuidadosamente por niveles, porque todo eso a nosotros nos da información. Ahora, ¿por qué teníamos que excavar ahí? No sabíamos qué había, porque había muy pocos tepalcates en superficie. Y caminé todo lo que es la planta de coque, revisé los cortes y no había prácticamente nada. Sobre todo al extremo, no había nada. Pero había algunas pequeñas concentraciones de tepalcates. Y planteamos hacer un rescate. Al mismo tiempo hicimos un salvamento aquí mismo en Jaltipan. Aquí nuestro buen amigo hizo el trámite para que el nuevo panteón, el INAH liberara el espacio. Decían que estaba sobre un sitio arqueológico, que se quería construir sobre un sitio arqueológico. Fuimos, vimos lo que parecía un montículo, encontramos más material ahí, cerámico y obsidiana, que en la planta de coque, y entonces le propusimos hacer un salvamento. ¿Cuál es la diferencia entre salvamento y rescate? Que cuando hay una afectación directa, se tiene que hacer un rescate, no se pide permiso al Consejo de Arqueología. Cuando no la hay, cuando el trabajo se puede planear, se hace un salvamento. Eso fue lo que hicimos con el nuevo panteón. Se planteó un salvamento, se hizo el proyecto, lo autorizó el Consejo de Arqueología y vino el arqueólogo Giro, que estuvo al frente de estas excavaciones. Y bueno, la sorpresa fue que ahí no encontramos casi nada. O sea, muy poca información, el material es mínimo. Y aquí esperábamos que iba a ser algo similar. Aquí esperábamos que también los materiales recuperados iban a hacer una capa, cuando mucho 10 centímetros. La sorpresa desde la primera palada que dimos fue que no, que empezamos a encontrar huesos humanos. Eso para nosotros como arqueólogos es una gran sorpresa, porque aquí
los materiales orgánicos no se preservan por el tipo de suelo. Es muy difícil que 1000 o 2000 años después encontremos restos humanos. El suelo es muy ácido y además tiene otra característica. Cuando el suelo es un suelo muy plástico, cuando llueve, cuando el suelo está mojado, se expande, cuando se seca, se contrae, y entonces al paso de los años, en los cientos o miles de años, todo el material que está contenido en este suelo se hace prácticamente polvo. ¿Sí? Entonces, nuestra sorpresa fue que encontramos esos materiales, esos huesos, sí fracturados, pero en relativo estado de conservación. Y bueno, entonces nosotros tenemos que trazar nuestros pozos, orientarlos de norte a sur, tomar fotografías de todo el proceso e ir haciendo dibujos. ¿Por qué? Porque uno de los principios de que parte de la arqueología es que lo más reciente está en la superficie y lo más antiguo está más profundo, a menos que sucedan eventos naturales que volteen los estratos geológicos. Normalmente lo más antiguo va a estar más abajo. Es un principio de la geología. Entonces tenemos que ir excavando con cuidado. A ver, ahora sí, la siguiente. Y miren, acá están las excavaciones. Es una loma natural. En un principio pensamos que eran basureros y que como esa zona es media pantanosa, eran campos de cultivo. Cuando empezamos a encontrar restos humanos, restos de animales, pero sobre todo cráneos, ya no eran ni áreas habitacionales ni áreas de cultivo. Estamos prácticamente ante entierros humanos, y entonces es muy difícil que los huesos humanos estén revueltos con basura, aunque hayan pasado los cientos o miles de años. La siguiente. Y entonces empezamos a excavar cuidadosamente. Miren, para que entiendan, a veces usamos palas, pero normalmente se excavan con cucharillas pequeñas, con espátulas, inclusive con picayelos, con brochas, ¿sí? Porque necesitamos conservar la mínima evidencia. La siguiente. La siguiente. ¿Sí? Y miren, empezamos a encontrar los entierros. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha excavado en el sur de Veracruz por lo menos desde los años 50 del siglo XX. O sea, tenemos 60, 70 años excavando en el sur de Veracruz, y en todo ese tiempo, cuando muchos se han encontrado alrededor de 20 entierros humanos. Sin embargo, en esta temporada encontramos aquí más de 60. Entonces, eso es importante porque vamos a tener mucha información sobre la morbilidad, o sea, las enfermedades que tenían hace 1500 años aquella gente, de qué moría, a qué edad morían y cuáles eran sus costumbres funerarias. Yo sé que aquí ustedes han encontrado muchos entierros también. ¿Por qué? Porque estamos justamente en el centro de un sitio arqueológico. Si no, nos estuviera aquí atrás el Cerro de la Malinche. Y mucha gente aquí, cuando construye sus casas, encuentra figuritas, encuentra esculturas, encuentra huesos humanos, encuentra huesos de animales. Entonces, esto que les estoy platicando no es nuevo. Ustedes lo conocen mejor que yo. A ver, la siguiente. Y miren, encontramos algo muy interesante. Estos huesos humanos estaban acompañados con ofrendas de animales y con símbolos de estatus. ¿De qué consistían estos símbolos? Por ejemplo, aquí tenemos unos dientes de tiburón tigre. Este tiburón tigre todavía nada en los mares. Pero también encontramos dientes de tiburón maco y de megalodón, que es un tiburón gigante ya
extinguido, ya no lo encontramos, ya es un diente fósil. Entonces, ya se habían encontrado este tipo de elementos en la zona maya y en la zona teotihuacana, pero para la región no los teníamos registrados. No nada más eso, encontramos también huesos de cánidos, es decir, quizá de perros o de coyotes, también acompañando a estos entierros. Si ustedes recuerdan, la gente todavía dice que a los perros no hay que pegarles porque si no, cuando moramos en el más allá no nos van a acompañar y no nos van a dejar pasar allá con San Pedro. Entonces hay que tratarlos bien. Y sabemos que en otros lugares a la gente se le sepultaba junto con su perro. Bueno, aquí ya lo encontramos. Aquí está. Esa creencia estaba vigente también. Parece que hay algunos, por lo menos un colmillo por ahí de jaguar. Tenemos huesos de venado, astas de venado, muchos huesos de peces. Y la antropóloga física que los está estudiando nos dice que hay huellas de corte. Es más, varios huesos están quemados, están carbonizados. ¿Qué quiere decir? Que probablemente a esta gente la sepultaban y le ponían comida para garantizar su tránsito al más allá. Y le ponían sus símbolos de estatus. No nada más eran estos colmillos de tiburón o de jaguar, también se les ponían figurillas, se les ponían cuentas de piedra verde, quizá de jade o de serpentina, eso lo vamos a determinar posteriormente. Pero fue un área muy grande, fueron por lo menos 2 lomas y un pantano pegado a las vías del tren, donde empezamos a encontrar toda esta serie de entierros. Y también encontramos por lo menos un entierro de huesos fósiles. Eso todavía tenemos que determinar qué animal enterraron ahí, pero obviamente son fósiles que desenterraron de algún otro lugar y sepultaron aquí. ¿Por qué hacían esto? Bueno, hemos oído que los que se acuerden de sus clases de primaria o secundaria, que nuestros antepasados creían que antes de esta humanidad había habido 4 humanidades más, 4 soles más. Nosotros estamos en el 5.º sol. Y el primer sol fue habitado por gigantes. Son gigantes que, como no podían hablar, como no podían agacharse para rendir culto a los dioses los desaparecieron. Y entonces, cuando encontraban huesos fósiles, decían que eran huesos de gigantes de aquella vieja humanidad. Es muy probable que por eso los hubiesen sepultado aquí, pero que también fueran símbolos de estatus. Encontramos una muela muy grande, no sabemos si es de un camélido, de un manatí o de qué, pero es una muela fósil, también en estas excavaciones. La siguiente. Bueno, revisamos todos los trabajos de excavación y solamente en cerca del 10% del terreno se concentran los vestigios arqueológicos. En la esquina, no, el otro extremo, digamos, pues excavaron bastante, creo que llegaron a los 18 metros, no hay nada, prácticamente no hay nada. La siguiente. Y aquí, donde está el tren, miren, aquí, sobre esta parte se hizo una zanja, ahí encontramos muchos entierros y muchas figurillas teotihuacanas. Y en esta zona donde está la torre encontramos, hay una loma, también encontramos varios entierros, al menos un can y una olla conteniendo el esqueleto de un niño, varias cuentas de jade. Y en esta otra loma, por aquí ya la rebajaron, también encontramos otra serie de entierros. Entonces aquí viene el tren, aquí es donde encontramos el área, digamos, con más objetos teotihuacanos, todo esto, y con los fósiles. Por supuesto, toda esta área fue afectada por las vías del tren. Y por acá, apenas se ve el mango, por ahí enfrente está el montículo grande. Siguiente. Miren, más huesos,
encontramos muchos huesos, les digo, de animales y de humanos, en muy mal estado de conservación. Ahí seguimos, salieron toneladas de materiales. Me siguiente. Esta es en otra área también, o sea, solamente excavamos, les digo, en 2 lomas, en esta parte del pantano y sobre las vías. No sé, Marisol y Abigail, si quieran agregar algo de esto. Bueno, aquí nosotros en total excavamos, en lo que es la planta de coque, excavamos 18 áreas. Cada una área nosotros la registramos con una letra o con un número para poder tener un mejor control de todo el material que se está encontrando. Esta, en la primera loma, la registramos como área A. En esta área, como le dijo el arqueólogo, en superficie pues no se veía tanto material. Al ir excavando ya encontramos una gran cantidad de cerámica y también encontramos una gran cantidad de huesos. ¿Qué encontramos en la cerámica? Bueno, encontramos lo que nosotros conocemos como sahumadores, que bueno, hasta la fecha se usan, que su función es para poder poner copal adentro y usarlos en los rituales. Estos están asociados a lo que son los entierros, los huesos humanos. Los huesos humanos, como les digo, ya se encuentran en mal estado de conservación debido al tipo de tierra, pero sí pudimos encontrar pues la mayor cantidad, ¿no? Y algunos sí estaban en posición anatómica, logramos recuperar lo que es el húmero asociado con el otro hueso, y a veces también el fémur, la tibia o el peroné. Entonces, eso nos indica que, aunque no tenemos el esqueleto completo, sí estuvo ahí un individuo enterrado. A los lados de este esqueleto tenemos lo que son las ofrendas. Ahí encontramos cajetes, en mal estado de conservación también, pero sí podemos relacionarlos con los individuos. Entonces, para poder tener el registro bien y detallado, pues a cada número de las piezas le damos un número de objeto, ¿no? Y lo asociamos con lo que son cada uno de los entierros. Miren, hay muchas vasijas semicompletas, no todas están completas, tenemos pocas completas, que eso nos llama la atención. También tenemos muchas figurillas, pero pocas están completas. Luego les voy a platicar mi teoría de por qué está esto. Bueno, más huesos, encontramos muchos huesos. Bueno, es un soporte con la figura de un jabalí. Por aquí está el siguiente. Pero bueno, esto no era suficiente para restringir los labores de la planta. Entonces, la planta siguió sus trabajos, nosotros íbamos liberando. La siguiente, de hecho la loma donde encontramos los entierros, pues se rebajó completamente. La siguiente, esta era la loma, una de las lomas donde estaban los entierros, y bueno, una vez que se les liberó, desapareció. Y esta es la misma loma, por aquí todavía hicimos unas excavaciones, y aquí todavía no tenemos las excavaciones que hicieron ellas dos. La siguiente. Bueno, aquí está la pirámide esta grande con el mango encima. Aquí es la zanja donde les digo que encontramos muchas huellas teotihuacanas. Aquí es la loma que se está rebajando, y esta torre está sobre otra loma que parecía una loma natural. Siguiente. Ahí está la pirámide con su mango. Entonces aquí pues ya la vía afectó una buena parte del sitio arqueológico. Siguiente. Bueno, otro entierro. Aquí todavía vemos los colmillos, los dientes de no sabemos si es un cánido o si es un jaguar, porque aquí tiene una punta de proyectil. Pero bueno, ahí está. En la siguiente, ahí está un acercamiento de
los dientes de la quijada de este animal. Siguiente. Otro más, ahí está la punta del proyectil. Siguiente. Otro tipo de huesos también, algunas falanges. Esta es una figurilla preciosa. Está hecha de basalto. El lapicero sirve como escalpel. Siguiente. Estos tipos de soportes, por ejemplo, son típicamente teotihuacanos, pero se encuentran sobre todo en el barrio maya de Teotihuacán. De hecho, encontramos cerámica y figurillas mayas también en la zona. Estos son saumerios, son manos de saumerio. Siguiente. Encontramos un pectoral, parece que es de pizarra, uno completo y otro fracturado. Muchas conchas, muchísimas conchas de mar. De hecho, lo que encontramos es que todos estos entierros están asociados con piedra caliza, con almagre o una tierra roja, hematita especular, y con las figurillas, o siempre tienen algún tipo de ofrenda. Bueno, más huesos, más falanges, en alguna mano. Mucha obsidiana también. Ahí está la hematita especular. ¿Por qué? Desde los olmecas se ocupaba la hematita como símbolo de vida. Es rojo y cuando se moja parece sangre. Entonces es símbolo de vida. Pero es un símbolo universal además en todas las culturas. Bueno, aquí tenemos uno de los dientes de tiburón. El tiburón fósil, más de 5 centímetros de largo. La siguiente. Y estos son ya un acercamiento de los de tiburón tigre. Tenemos también el paltol de tiburón maco, que también es impresionante. El diente. Bueno, las excavaciones, allá todavía apenas se está limpiando. Siguiente. Otro aspecto más. Insisto, vean aquí esta loma, donde está la torre de la comisión encima. Siguiente. Aquí pasó la vía, y ahí está la loma tal cual estaba. Nosotros planteamos, como la vía se iba a ampliar, aquí iba a pasar otra vía paralela, planteamos hacer unas excavaciones aquí. ¿Por qué? Porque, miren, hay mucho material, mucha piedra caliza, que la gente nos decía, no, eso es de la vía. Pero la piedra de la vía es diferente. Si bien es blanca, esta no es caliza. Es un tipo de piedra metamórfica que se trajo del Cerro del Mije. Bueno, eso ya lo documenté porque me metí a los archivos de la Pierzo. Entonces, esta piedra es diferente. Entonces, ahí quien se hizo cargo fue precisamente la arqueóloga Abigail. Entonces, vamos a encontrar, miren, mucha piedra caliza, pero vamos a ver que está acomodada. Entonces, a ver si quieres, Abigail, porque ahorita son varias fotos de esto. Bueno, de esta área, cuando llegamos ya se había hecho una limpieza preliminar de todo lo que es la vegetación, y en la superficie solo se encontraba lo que el arqueólogo mostró, que son las piedras de caliza. Y nosotros empezábamos a hacer lo que es la retícula para hacer la excavación controlada, pero por la presión de que la planta de copiedad ya tenía un tiempo límite, nosotros tuvimos que hacer lo que es una limpieza, porque las piedras estaban en la superficie. Entonces, al ir limpiando, fuimos descubriendo lo que es el acomodamiento de todas las rocas de piedra caliza, y posteriormente se fueron encontrando una serie de estructuras que fuimos denominando en forma de cómo fueron apareciendo. Bueno, estas son imágenes de toda la estructura. Más adelante tenemos una de toda la secuencia de estructuras que apareció en toda esta área, con los elementos, ¿no? Bueno,
De inicio se había localizado lo que es la estructura de caliza, pero todavía no se había logrado definir. Entonces, con ayuda de la máquina para avanzar más rápido, porque el personal era muy poco, se fue excavando todo lo que es el área oeste de lo que es la estructura, de la que algo mencionó que era el montículo más grande. Se fueron encontrando este tipo de piedra arenisca en forma de laja, que bueno, la hemos denominado como estructura 3. Hacia acá se encontró otro alineamiento de la misma roca, que creemos que se llega a juntar y forma un edificio, forma lo que es la esquina de algún edificio, pero fue en una época antes de lo que es la piedra caliza. Si se dan cuenta, la piedra arenisca se encuentra adentro de lo que es la construcción de la piedra caliza. A ver, un poco para aclarar esto. ¿Por qué hay una estructura dentro de otra? Era costumbre en nuestros antepasados que cada que terminaba un ciclo, destruían todo, apagaban todo y volvían a empezar cada 52 años. Su ciclo era de 52 años. Entonces había una estructura, lo que hacían era cubrirla, rellenar con tierra y hacer otra encima, como si fueran moldes de gelatina uno sobre otro. Eso es lo que, a ver si podemos regresar al anterior. Eso es lo que encontramos aquí, una primera estructura con su cuerpo, pero hecha de piedra caliza, que debió ser la más reciente. La más antigua es la que se cubrió. Pero aquí también quiero aclarar, a ver si podemos, la anterior todavía. Esa. Aquí, esta estructura pasó la maquinaria de Pierson hace muchos años. Aquí pasó, en esta parte, y es justo lo que cortó. Luego pasaron la vía adelante, cortaron la esquina de esta pirámide y, como si por si fuera poco, todavía le pusieron la torre de alta tensión encima. O sea, esta estructura está muy dañada, y no nada más de tiempos recientes. Aquí, si se dan cuenta, para acá ya no encontramos la piedra caliza, la vamos a encontrar esta estructura hasta el otro lado y esta arenisca también al otro lado. Bueno, aquí resulta que en algún momento, en tiempos prehispánicos, cuando esto ya estaba abandonado, hicieron una casa, aquí encontramos el piso, y desmantelaron parte de todas estas dos estructuras. Entonces, aún así, el daño ha de ser como del 10% cuando mucho de la estructura. Sería muy interesante lograr excavar toda, ¿no? ¿Qué representaba? Si era un templo, ¿qué era? Porque si se dan cuenta, esto parece ser la parte posterior. Al otro lado, hacia el frente, están todas las series de entierros que les platicábamos. Entonces, es doblemente interesante. Ahora sí, llegamos a la siguiente. Ahí, a la anterior. También sobre la vía, junto al puente, pues encontramos lo que nosotros pensamos que era una plataforma y veíamos estos pisos quemados. Entonces pensamos que era un patio muy grande, empezamos a excavar, ahí estuvo el arqueólogo Giro, y resulta que no, ahí encontramos un muro hecho de arenisca y de caliza y varios pisos de tierra quemada, o también pisos de caliza. Lo que encontramos aquí fue desechos, muchos desechos de ladrillos, pero no son ladrillos como los conocemos, son como las losetas cuadradas delgadas, que eso nada más se hacía en Comalcalco, o eso pensábamos nosotros. Si ustedes van a Comalcalco, los que no hayan ido, se los recomiendo mucho, porque ahí no vamos a encontrar pirámides hechas de piedra, sino de ladrillos. Y estos son talleres, son hornos para hacer ese tipo de ladrillos. ¿Dónde los ocuparon? Todavía no sabemos. Es posible que en esas plazas que destruyó la carretera y la sufrera hubiesen habido edificios de ladrillo, pero pues
ya no lo vamos a saber porque eso ya se destruyó. Lo único que queda es el montículo que está con el mango y el que está en la colonia Emiliano Zapata. Son los únicos. Valdría la pena quizá a futuro hacer algún sondeo para ver el tipo de estructura, el material que se ocupó para la estructura. Pero aquí tenemos un taller muy grande de producción de ladrillos al estilo Comalcalco, a los fragmentos que tenemos, porque solo encontramos desechos, como en todos los talleres, lo que se queda es todo la pedacería, y encontramos que algunos están decorados con relieves. Eso apenas lo vamos a analizar. Bueno, hay un piso de piedra caliza. La siguiente. Bueno, ahí ya siguen los avances. Miren cómo ya poco a poco. Primero veíamos toda el área pelona y ahora, bueno, se ha ido llenando la planta de coque. La siguiente. Bueno, y aquí entramos con las figurillas. Algunas de las figurillas tenemos, entre figurillas completas y fragmentos, más de 300. Este es muy interesante porque es un niño muerto, pero todavía conserva rasgos olmecas, y estaba al frente de la olla que les platicaba, que tiene un niño adentro. Eso lo excavó aquí la arqueóloga Marisol, y tenía toda una serie de ofrendas que eran piedras de grava con una cuenca de jade encima. Entonces fue muy, muy interesante. Seguramente es el retrato del niño que estaba en la olla. La siguiente. Y miren, estas figurillas ahorita me traen de cabeza, porque parecen totonacas de entrada, pero el cuerpo no es. Nosotros a este tipo de figurillas le llamamos de ojos de grano de café, y hay muchas en la zona de Tierra Blanca, Tres Valles, pero los cuerpos son diferentes. Estos cuerpos en forma de campana, nada más los tenemos aquí, pero estos tocados con los tres incrustaciones, el pastillaje es muy típico de aquella zona en lo que nosotros llamamos los dioses narigudos, pero aquí lo tenemos y es uno de los tipos más abundantes. Ahí tenemos otro más, tenemos varios. Este tipo de elementos se llaman candeleros. Estos son típicamente teotihuacanos. Siguiente. Así se ven ya vistos de costado. Hay candeleros simples y de doble cámara. Pues, pero esos son totalmente teotihuacanos. La siguiente. Esta salió muy borrosa. Bueno, otro tipo de figurillas. Otra más, tenemos varios animalitos. Estos son teotihuacanos, completamente. Eso son algunos de los elementos que encontramos en la planta de coque. Ahora, quiero recalcar algo. Lo que excavamos, yo creo que no representa ni el 5% del sitio. De hecho, Jaltipan ha crecido sobre 3 sitios arqueológicos. Es de la ex azufrera, lo que nosotros llamamos Emiliano Zapata Altamira, que insisto, lo que se conserva son 2 montículos que no han de ser ni el 10%, y lo que excavamos yo creo que tampoco es ni el 5%, o sea, el 15-20% de un sitio que era muy grande. El centro de Jaltipan, que ya se lo acabaron, y de verdad que no entiendo cómo históricamente Jaltipan habla del cerro de la Malinche, se enorgullece de que dicen que aquí nació la Malinche, y se acabaron el cerro de la Malinche, y tiene un tanque de agua, y se hicieron el estacionamiento ahí para las patrullas, y cada año se lo van. Así es. Bueno, son los gobernantes ignorantes, por comisión y sus habitantes por omisión, porque acá atrás también hay montículos y yo veo que la gente los rebaja porque les estorba, porque los necesitan para el patio, ¿sí? Y aquí saliendo en el rancho del ingeniero Frangiuti hay un sitio precioso también. Y acá sobre esta calle al fondo, donde estaba el cerro de Carvajal,
estaba porque también desgraciadamente lo tiraron. Entonces, doblemente importante, ¿por qué? Porque ahí estaba uno de los montículos más grandes del sur de Veracruz, y ahí mataron al general Pedro Carvajal, uno de los grandes generales que deberían enorgullecernos, que si bien nació en Acayucan, murió en Jaltipan, aquí se vino a refugiar, aquí lo mataron las tropas carrancistas de Miguel Alemán. Eso era un hecho histórico importantísimo, era como para poner una placa ahí de bronce y decir, aquí mataron al último agrarista del sur de Veracruz, uno de los pocos agraristas revolucionarios, y ya no hay nada que recordar ahí. O sea, ya, entonces, ¿a qué voy? Que es responsabilidad de todos nosotros proteger este patrimonio. ¿Ya? El Instituto de Antropología tiene solamente 30 arqueólogos para todo el estado, pero son 210 municipios. ¿Sí? Perdón, 212. O sea, no nos toca como de 10 municipios a cada uno, porque algunos compañeros ya no salen a campo y no nos damos abasto. Pero además, si bien el INAH es la instancia que por ley debe proteger el patrimonio es de todos nosotros, de cada uno de ustedes. Entonces, es parte de nuestra historia. Imagínense que nosotros no hubiésemos llegado y que las máquinas se hubiesen llevado todo esto como lo hacen cotidianamente. Sí. O sea, como está pasando, por ejemplo, en Minatitlán, en las lomas en las ánimas, las lomas de Tacojalpa, que la gente sigue construyendo y vamos y les decimos que eso es su patrimonio, y la gente dice que ellos necesitan construir, y se están acabando otro de los sitios más grandes del sur de Veracruz. ¿Sí? Entonces, como pasó en Acayucan también, el centro de Acayucan era un sitio arqueológico que ya no existe. El centro de Texistepec era otro sitio que ya no existe. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay una historia que todavía no hemos leído. Es como arrancarle las páginas a un libro que no hemos leído, y arrancarle esas páginas y quemarlas, y ya nunca vamos a saber qué decía esa historia. Entonces, afortunadamente llegamos y rescatamos un mínimo de toda esa historia que pudiese habernos contado mucho de ese pasado. ¿Qué estaba pasando hace 1500, hace 2000 años aquí? Porque esos son los orígenes de ustedes. Es más, se plantea que de aquí salieron a fundar Teotihuacán. Yo no sé si sea cierto, yo lo dudo, pero que los teotihuacanos estuvieron aquí y que la gente de aquí fue a Teotihuacán, eso es indudable. ¿Por qué es importante? Porque Teotihuacán en ese momento llegó a ser la ciudad más grande del mundo. Y aquí tenía su influencia, y tenía su influencia en la zona maya y en Macacapan, junto a Catemaco. Entonces, y todos nos centramos nada más en los olmecas. Los olmecas son una parte muy importante, pero no es la única cultura que estuvo en nuestra región. Entonces deberíamos estar orgullosos de todo esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, de entrada estamos haciendo el análisis de material. Las muchachas están terminando el análisis. Se contrató gente de aquí de Jaltipan. Hay varios muchachos que están ahí comprometidos, y déjenme decirles que de verdad la compañía les paga 8 horas, pero trabajan hasta 12 horas porque tenemos que sacar este trabajo. Se tienen que restaurar varias piezas. Yo me comprometo, si hay un lugar digno donde puedan quedarse, las entregamos en comodato, pero si no, se llevan a las bodegas de bienes culturales que están en San Juan de Ulúa. Eso ya le va a tocar a ustedes, pero a ver, va a haber una condición: entreguen todo lo que tienen en sus casas, por favor, para que este museo sea un museo digno y lo construyamos entre todos. Y
Aquí el ciudadano presidente se comprometió con nosotros a que nos va a pagar por restaurador por un mes para que venga a restaurar las piezas porque nosotros somos arqueólogos, no somos especialistas en restauración, se necesita bien especialista. Ahorita el material está regado en varios lugares. ¿Por qué? Porque aquí no hay antropólogos físicos. Tenemos un proyecto en Isla, ahí está la antropóloga Geraldine Granados, estudiando los restos humanos. Hay otra bióloga en Notatitlán que está estudiando los restos de animales. Hay otra bióloga en Loma Bonita que está estudiando los restos de peces. Yo tengo parte del material en mi casa en Oluta, estudiando las figurillas. Pero una vez que se termine todo el análisis, de entrada se tendría que concentrar en San Juan de Ulúa. Cuando ustedes gestionen su museo, cuando ustedes hagan su museo, con todo gusto los apoyamos para el guión museográfico, con todo gusto los asesoramos para que todo esto no se pierda. ¿Por qué? Porque, miren, en San Juan de Ulúa tenemos alrededor de 60,000 piezas. ¿Quién las ve? Ahí están en bodega. O sea, por eso no tenemos ningún problema en que si ustedes le hacen un espacio digno y que tenga la seguridad, con todo gusto les entregamos en comodato las piezas, pero para eso se tienen que organizar y no dejarle toda la tarea a sus autoridades, porque ya nos ha pasado también en Izhuatlán, por ejemplo, que se encontraron varias esculturas, en Hueyapan que también se encontraron otras. La gente dijo que quería conservarlas, 10 años después ya no están. ¿Quién sabe qué presidente municipal las vendió? Entonces, no queremos que pase eso aquí. No, para eso se tienen que organizar ustedes, formar sus patronatos, formar sus comités que protejan el patrimonio que es de ustedes. Bueno, gracias. Perdón, en este momento iniciamos algunas preguntas de interés casi colectivo con el antropólogo Alfredo Delgado y abrimos esta serie de preguntas